Hola a todos y bienvenidos a Mentes en Proceso con Daniela, Carol, Laura Collazos y quien les habla, Giselle Trujillo. Hoy les hablaremos sobre un tema que sigue siendo debatido más de un siglo después, que son las etapas del desarrollo psicosexual de Freud. Las repasaremos, las vamos a analizar críticamente y las traeremos a nuestro contexto departamental, que es nuestro capital. Bueno, Sigmund Freud plantea que desde que nacemos hasta nuestra adultez atravesamos por diferentes etapas. Cada una de ellas tiene una parte de nuestro cuerpo que es esa llamada zona erógena, que es la principal fuente de placer y exploración. Gracias, compañera. Y para agregar algo, Freud cuando hablaba de sexualidad en las primeras etapas no hablaba de relaciones sexuales, sino más bien de cómo el niño construía su propia realidad y una forma de relacionarse con el mundo. Exacto. Y hoy les vamos a dejar un poquito más claro cada una de las etapas y en qué consiste. Vamos a comenzar con la etapa oral. Esta va de 0 a los 18 meses. En esta primera etapa es donde el bebé explora el mundo a través de su boca, como succionando. En este caso, pues como es un bebé, pues en este tiempo es donde recibe pues, la mamanta de su madre. También está chupar objetos o también morder. Es decir, que basándonos en ello, pues su zona erógena es la boca, que es allí donde él concentra o recibe la mayor cantidad de placer. Exacto. Y cuando en esa etapa no se satisface el deseo del bebé, crea una fijación y hace de que cuando sea adulto crea unos hábitos, unos hábitos como molerse las uñas, ser alcohólico, se vuelve alcohólico, además también de fumar y entre otras cosas. Seguimos con la etapa anal. Esta va de los 18 a los 36 meses. Esta etapa consiste en el control del esfínteres, es decir, en el control de la orina y del popó. Freud decía que si los padres eran muy estrictos en esta etapa, los niños tendrían a ser muy obsesivos y controladores. Y que si eran muy permisivos, los niños podrían ser a futuro muy desordenados y muy rebeldes. En Caquetá, sobre todo en las zonas rurales, este proceso puede ser un poco más tardío o más lento porque no se cuenta con una batería sanitarias adecuadas para los niños. Y también los padres, por estar trabajando, por sus ocupaciones diarias, a veces no les ponen mucha atención a sus hijos en esta etapa y eso hace que ellos no sepan o no entiendan cómo se maneja el control o tengan control sobre su zona. Seguimos con la etapa fálica. Esta va desde los 3 años a los 6 años. En esta etapa es cuando los genitales se convierten en la zona erógena del niño. Es aquí donde surge lo que es el complejo de Electra, que es cuando la niña siente atracción hacia su padre, y el complejo de Edipo, que es cuando el niño siente esa atracción hacia su madre. Esto se debe a que durante esta etapa el niño siente esa atracción de forma inconsciente hacia su progenitor del sexo opuesto y siente como esa rivalidad hacia el progenitor de su mismo sexo. En la actualidad, esta etapa se ve influenciada por las redes sociales, puesto a que exponen mucho contenido y pues esto hace crecer la curiosidad de los niños y pues empiezan a preguntar cosas que no deberían de preguntar a una edad tan temprana. Entonces esto mismo causa que los padres tengan más problemas y más dificultades en la crianza. Algunas fijaciones que se presentan en esta etapa es que podrían tener dependencia hacia sus padres y pues esto también les dificultaría en su círculo social, que no sería como, no tendrían una relación amorosa o se les dificultaría mucho hablar. Ok, ahorita seguimos con la etapa de la latencia. Esta va de los 6 a los 11 años. Aquí la energía sexual se guarda y se canaliza hacia aprender a relacionarnos con los compañeritos, a jugar. También buscan muchas habilidades como aprender a jugar fútbol, bailar, o sea, se centran en hacer una vida social mucho mejor. Y pues en este tiempo los niños antes salían mucho a las calles y ¿cómo se puede? Se reunían o jugaban mucho, exacto. Entonces en ese tiempo era mucho más bonito y se miraba más el avance en esta etapa, pero ahora todo esto sí,
ahorita todo se canalizó en el internet, en las redes sociales, en hacer TikToks, en videojuegos, entonces los niños han perdido esa etapa de salir y hacer amigos, de aprender físicamente, entonces ha sido muy difícil para la crianza también de los niños. Y cerramos con la etapa genital. Esta va desde la pubertad hacia adelante hasta la vida adulta. Sí, aquí en esa etapa estaremos hablando ya como en la adolescencia, que es cuando ya el adolescente tiene el deseo de crear ya relaciones íntimas y también afectivas, y crear también relaciones sanas. Y para resumir mejor esa etapa, se podría decir que es aquí el adolescente crea una sexualidad más madura. Bueno, también ahora en el Caquetá no hay una buena educación sexual. También influye mucho que no haya una educación sexual buena en las redes sociales, puesto que estas ponen muchas cosas que los niños idealizan y esto provoca pues baja autoestima. También teniendo en cuenta de que Freud en el tiempo de la teoría no tenía en cuenta de que había diversidad sexual. Bueno, ahora nos vamos a poner un poquito críticas. ¿Qué de esto, de lo que hemos hablado, sigue vigente y qué no? Bueno, teniendo en cuenta cada una de las etapas que hemos hablado, algo de lo que sigue vigente es la importancia de la etapa de la infancia en el desarrollo de nuestra personalidad adulta. También sigue vigente la idea de que nuestro desarrollo emocional pues pasa por diferentes etapas a lo largo de nuestra vida. Algo que se critica mucho o que ya no tiene como mucha validez, se podría decir actualmente, es que esas etapas no son como tan rígidas ni tampoco son tan sexualizadas, así como lo planteaba Freud. Sí, exacto. Ahora hay muchos estudios, hay uno del 2017 que habla sobre la neurología y las zonas erógenas, pero dice que pues esto también depende mucho del contexto y la cultura. Y recordemos que Freud en ese tiempo pues no tenía en cuenta esto y solamente hablaba como de los hombres, el estudio se basaba en los hombres y en la heteronormativa y que él hacía esos estudios con una clase de familia alta y no tenía los diferentes tipos de familia que hay ahora. También, bueno, en lugares como nuestro departamento existen factores como la migración, la educación inclusiva, la crianza comunitaria y también la tecnología como los celulares, los computadores, es decir, los dispositivos electrónicos afectan también cómo se vive las diferentes etapas o bueno, las edades como la niñez y bueno, la adolescencia. Afectan mucho. Bueno, una pregunta muy particular es cómo el psicólogo actual usa estas etapas o cómo lo usaría en sus entrevistas, en su horario laboral. Creería que es más como un marco de referencia y no como algo exacto, siempre confíes a eso, sino que es algo que lo puede tener en cuenta. También podría, bueno, en el caso de los psicólogos, podrían desarrollar e implementar pues talleres que vayan dirigidos hacia los docentes y los padres de familia, todo esto como para tratar ese impacto de las redes sociales pues en el desarrollo de los infantes, ¿no? Que como lo hemos visto, pues esto puede como retardar o crear muchos conflictos que pues tal vez no se puedan mirar en el niño allí mismo, ¿no? Pero puede tener sus consecuencias a futuro, por lo menos en su adultez, y desarrollar pues algunas fijaciones de las que planteaba también Freud. También teniendo en cuenta de que ahora pues hay que como darle otro concepto por ejemplo al concepto de verlo de otra forma, porque antes se sexualizaba mucho esto y ahora lo vemos más que todo como un vínculo. Ok, en definitiva se podría decir que entender las etapas de desarrollo psicosexual de Freud es bueno, pero también tenemos, ¿cómo se diría? También podríamos adaptarnos más al tiempo actual para que los niños aprendan mucho mejor y pues los adolescentes también que están en una etapa ya mucho más evolucionada aprendan un poquito más sobre esas etapas, porque esto será lo que tendrán en el futuro y eso es lo que marca su vida adulta. También creo que es muy importante como no quitarle esa importancia
a la etapa de la infancia, porque muchos dicen, bueno, pues la infancia se vive y allí se queda, pero en realidad todo lo que vivamos y todo lo que hagamos, todas las experiencias que tenemos durante esa etapa, es lo que va a forjar nuestra personalidad una vez de que ya estamos adultos. Entonces, como nunca restarle esa importancia a esta etapa y siempre buscar que el niño pues tenga un buen desarrollo, pues tanto emocional como también pues psicosexual, así como lo plantea Freud. Entonces, con mi pequeña, tenemos diferentes particularidades como la cultura, lo familiar y también lo tecnológico, que reconoce y acompaña cada etapa de nuestra vida. Y bueno, gracias. Así que la invitación el día de hoy es a seguirnos aprendiendo, cuestionando y adaptándonos, porque pues la psicología no está escrita en una piedra, esta se sigue construyendo día a día, pero bueno, sería que hiciéramos parte de este proceso de construcción. Esto fue Mentes en Proceso, un espacio para entendernos y crecer juntos. Chao.